Y sí, sí, estamos grabando. Sí, muy buenas tardes, queridos alumnos. Tercer clase de consulta. Costos para la toma de decisiones. Bueno, como decía Tomás, lo hicieron en grupo, Tomás, ¿no? El tema de Fanelli, en realidad era Sí, en sí lo fuimos comparando en grupo. perfecto. Bueno, y ¿Lo resolvieron antes o después de haber leído la lectura y visto el video de capacidad? Y nosotros ya para la clase anterior ya teníamos más o menos todo armado, pero bueno, fue todo muy estimativo. No, quiero Calculamos más o decir, menos. ustedes miraron el video de capacidad y leyeron la lectura y les modificó algo lo que habían hecho ustedes antes de leerla o no. Sí, pueda que yo un ejemplo, nosotros lo habíamos hecho antes al trabajo y yo cuando leí capacidad es como que lo iba relacionando con ese ejemplo del gordo, pero bueno, no, en sí no relacioné con la lectura. No, porque si ustedes no lo hacían antes de leer capacidad, seguramente el componente físico les puede haber cambiado respecto a lo que tenían en mente, porque si ustedes no definen primero el nivel de actividad que van a utilizar dada la capacidad, no van a poder definir nunca cuántos litros de combustible, cuántas comidas va a necesitar, a eso me refiero, porque el componente físico sale justamente del uso de la capacidad y de haber definido bien cuáles son los determinantes de la capacidad, qué es lo que yo tengo. Lo que me quiero referir es lo siguiente, tengo 3 hornos, es el caso hoy del COVID. Tenemos 20 camas, pero hay 2 respiradores y hay 3 médicos. Quiere decir que por más que yo tenga capacidad, el nivel de actividad va a ser otro porque tengo determinantes de esa capacidad que me están limitando. Hoy es muy claro con la situación del COVID, capacidad y nivel de actividad es clarísimo. sí, y ociosidad por otro lado. Exactamente, exactamente. Eh, Bien, es lo que les dice Gladys. Lo que pasa es que el gordo, digamos, si ustedes leyeron, vieron los videos o leyeron los apuntes de Osorio, los capítulos, mejor dicho, no los apuntes, eh, determinan o les queda claro que la capacidad es esa aptitud para producir, ¿no? Todo ese conjunto de factores que tiene el empresario y pone a disposición para satisfacer necesidades, transformando factores iniciales, lo transforma en otra cosa. Esa es la capacidad. Pero de esa capacidad o de esa aptitud, toma una decisión clave que es fijar un nivel de actividad. Mirando un mercado, por supuesto, siempre no es antojadizo, bueno, a veces se fijan los niveles de actividad de forma antojadiza o monopólicamente, a veces se puede, pero siempre mirando el mercado, qué es lo que nos van a comprar, y para ese, y para ese nivel se establece la actividad, los niveles de actividad. El gordo había marcado que, pese a la capacidad que podía tener con su auto, podría trabajar los 360 días, las 24 horas, esa sería la teoría, la teórica, después hace uso de punto subjetivo, bla, 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 llega a 1000 kilómetros por semana. Y ese era el nivel de capacidad del gordo. Y esos 1000 kilómetros por semana representaban tantos kilómetros por mes y tantos kilómetros por año, ¿sí? Entonces había factores dentro de los que consumía, de los que figuraban en el listado y otros que agregaban ustedes, cuyo dato era un consumo mensual. Entonces, bueno, ese consumo mensual habría que llevarlo a la unidad de costo que era el kilómetro y viceversa. Tenían algunas cuestiones que eran mensuales, que eran por kilómetro, los tenían que llevar a unitario. Lo más complejo, me parece a mí, no sé si complejo, pero intrincado era el tema de la amortización, que el gordo había definido que lo amortizaba, que lo cambiaba cada 2 años, por lo tanto, y
hacía un rollover, digamos, a los 2 años entregaba el auto viejo, le daban el 50%, por lo tanto, lo que deprecia es el 50% del valor original que ustedes le hayan asignado a ese vehículo de comprar. Algunos grupos compran un Renault Logan, otros compran un Chevrolet Cruze, otros un Prisma, otros un Fitito, otros un Mercedes, lo que fuese, otros usados, otros cero, que pueden ser nafteros, diésel, otros le ponen el equipo de gas, etcétera, etcétera. Lo que les quisimos dar era el pantallazo de criterios de factores y criterios de uso de Sí, esos factores, el componente físico. también podés decir que depende de los lugares donde él transita, hay más desgaste o menos desgaste de neumático o del tipo de neumático que tenga. Sí. Se suponía que era capital, yo me parece que me olvidé de ponerle cochera, que también puede ser un factor a consumir, porque en Capital Federal es muy raro tener cochera, pero bueno. Bueno, en definitiva, había que llevar todo a ese kilómetro y lo que acá pasa, o lo que ha pasado a lo largo de estos años que tiramos a ustedes la resolución de este práctico, lo que pasa es que nunca el costo de kilómetro es igual entre un grupo y otro. ¿Y por qué? ¿Por qué no es igual? Tampoco es que a uno le da 100 pesos el kilómetro y al otro 2 pesos. Pero ¿por qué entienden que no es igual? Por las decisiones que tomás Por en los base a criterios y la costo que elegís. estructura, contestan acá, Federico. Claro. Fede Rebori, ¿qué dijiste? Por favor, repetí. Sí, más o menos lo mismo que Fede, por las decisiones que tomás en base a los costos que tomás en cuenta Exacto. y los criterios también. ¿Y eso a qué principio nos refiere de la teoría del costo? De Al de las necesidad. acciones no. ¿Perdón? ¿Al de? Fede, Yo vos, dije ¿qué iba a decir? necesidad, Cualquiera de los dos, Fede. necesidad Exacto. Y otro más. Y otro más. Que es fundamental. Productividad. I don't know. No lo conozco. El de la relatividad de los costos. Hay un costo para cada decisión. Lo que para algunos los bifes de chorizo en la costanera era necesario, para otros no. Para algún grupo habrá sido necesario que lleve a lavar el auto a un lavadero, para otros no. Algunos habrán tomado el cine como factor necesario, otros no. Y todo eso hace que sean distintos los costos unitarios de kilómetro. Esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, pero siempre las diferencias son muy pequeñas. Lo vamos a comprobar. ¿Ustedes se animarían a enviarnos por mail este trabajo resuelto en equipo? Y el miércoles que viene hacemos una pequeña devolución de este practiquito, que creo que no han hecho ni más ni menos los que lo resolvieron, los que pudieron avanzar, y los que no pudieron avanzar me gustaría saber quiénes son para resolver hoy. No hicieron ni más ni menos que determinar un costo. O sea, durante los 4 años de carrera le han hablado de que costo es una materia difícil, complicada, rara, con 2 profesores que son medio chiflados los dos. Y en realidad en 2 clases hicieron costos. O sea que costos hace cualquiera. ¿A partir de qué? A partir de tener bien afiatado, bien agarrado, aprehendido esta gran teoría
que es de donde nos colgamos. Y de esa gran teoría, de esos principios y todo el proceso que les explicó Gladys en esos espectaculares videos, empezamos a colgar algunas técnicas para resolver esta problemática de las empresas. Entonces, hoy ya podemos decir que saben hacer costos. ¿Quién les puede decir que no saben? Entonces, bueno, esta es la última clase, muchachos. Muchas gracias por todo. Qué suerte que me jubilaba ahora entre unos meses, me jubiló. Un placer. ¿Qué les parece? ¿Lo entienden así? Ahora falta que lo hagamos bien. Claro. En realidad todos están bien en la medida que justifiquen cuál es el objetivo al que quieren llegar. O sea, es muy difícil. Si está bien o está mal, depende de la relatividad que decía Gustavo, porque también yo les puedo decir que todo depende del modelo mental del empresario. Si el empresario tiene un modelo mental más artesanal o más marketinero, van a tener que tener en cuenta otros factores que no los van a tener que tener en cuenta en otro empresario que tiene otro modelo mental para alcanzar el mismo resultado. Claro, exactamente. Acá respondo algunas preguntas. ¿Solo el Excel? Sí, mandan el Excel donde se determina el costo unitario, donde podamos ver claramente qué factores fueron tomados. Franco, si lo enviaste antes de la primera clase, fuiste de ese grupo, me parece que faltaban algunas cosas que se clarificaron o se ampliaron, así que... Fue antes de la clase anterior. Claro, tóquenlo y vuélvanlo a mandar. Y no, digamos, lo que vas a hacer es en realidad el gordo todavía no empezó, en realidad vamos a hacer un costeo normalizado porque estamos viendo a priori, ex ante, determinando cuáles van a ser los sacrificios para ese nivel de actividad de 1000 kilómetros semanales. Así que, bien, ahí quedó claro para Paula. Digo que... El de las tortas, algo similar. en realidad el de las tortas lo que tienen que hacer es qué información necesitan buscar, porque no tienen información como tenían con Fanelli que le fue tirando. Acá es, ¿qué le preguntaría yo a Laura para poder hacer el costo de la torta? Entonces ahí sí van a tener que aplicar la lectura de capacidad y de nivel de actividad, porque primero tienen que definirle cuántos días va a trabajar, cuántas horas va a trabajar, cuántas heladeras tiene, cuántas máquinas tiene. Bueno, y a partir de ahí empezar a definir qué cosas le preguntarían para poder llegar a determinar el costo. Es un poco más lo que tendrían que hacer ustedes como gestores de costo cuando van a una empresa, si toca hacerle costo al empresario, qué cosas le tengo que preguntar sí o sí. Obviamente que después le van a ir preguntando otras cosas a lo largo del trabajo que le tengan que hacer, pero en principio hay cosas que no pueden faltar para poder arrancar. Es la pregunta número 2. Claro. Cuando te sentás con tu empresario. La primera es cuánto me va a pagar. La segunda, cuál es tu capacidad. ¿Qué capacidad tenemos? Y después de qué club. Si es de River, ya entramos mal. Pero bueno. ¿Qué capacidad y qué uso de esa capacidad? Para ese uso, para ese nivel de actividad, ustedes pueden empezar a normalizar factores. Y ven que costos, no hay que hacer un tango de costos. Es muy sencillo. Vos le hablaste de normalizar factores y habrán visto el videíto de modelos. O sea, cuando nosotros hablamos de normalizar, hablamos de la necesariedad cuantitativa, y obviamente la cualitativa va a venir después, de decir voy a determinar los costos antes de que el proceso productivo se lleve adelante. Entonces, la normalización significa que ustedes tienen que ir en búsqueda de los costos que alcanzarían, ¿sí? No son el 100% de eficiencia, sino los alcanzables, con la gente que tengo, con las máquinas que tengo, en las condiciones ambientales en que estoy, con las limitaciones que hoy tengo, cuánto puedo producir y vender.
Y lo importante es si los voy a vender, porque quizás los pueda producir, pero no los llegue a vender. Entonces, en realidad, la capacidad ahí también está definida por el mercado. Exacto. Bueno, con respecto a modelos, no sé si alguno pudo mirar el video o los videos que subí. Subí uno con la explicación de los 4 modelitos que se desprenden del principio de necesariedad y después subí un caso muy sencillo, que es un caso que también estamos acostumbrados a hacer con el planteo de los excedentes. Recuerden, como les explicaba Gladys en los videos, que en esos modelos, o a partir de esa necesariedad, tenemos la elección de factores normales, que son ex ante, a priori, predeterminados, y que si nos quedamos solamente con eso, toda la vez terminó el proceso productivo y seguimos tomando como costo válido el predeterminado, nos quedamos, como dice Gladys, como Alicia en el País de las Maravillas. Hay que enfrentarle siempre la realidad. Por eso es doble laburo trabajar de forma predeterminada o presupuestando. Porque hay que calcularlos a priori y después enfrentarle lo que realmente se consume. De hacerte cargo de las diferencias, buenas y malas. Y laburar para mejorar, primero para detectarlas y después para mejorarlas o para eliminarlas, ¿sí? Que son las anormalidades tan famosas que con Gladys hemos escrito mucho al respecto y que siempre es algo preocupante para la gente de Córdoba. Hemos escrito durante muchos años. Yo era chiquito. Bueno, no sé si pudieron ver algo de los modelos, si eso es algo que quedó, si lo tienen en cartera, si pudieron avanzar, si lo pudieron entender. Igual, de todos modos, la aplicación al 100% de modelos la van a lograr hacer cuando terminemos la cursada. Sí. Porque tema por tema que vamos viendo, vamos aplicando esos modelos, pero en realidad, ¿cómo puedo yo hacerlo bien tangible? Decir, la verdad que de modelos conozco y cuando hayan hecho toda la aplicación, cuando terminemos la cursada. Sí, por supuesto, pero digo, aunque sea para que tengan el formato mental de decir, bueno, si acumulo de esta forma voy para este lado, si acumulo, o en este tipo de empresas me convendría arrancar por acá, o la información que me puede brindar esta empresa que yo puedo lograr, al menos es solamente lo real por ahora, entonces voy a trabajar con esto. Si ustedes estuvieran haciendo la carrera de contador, yo les diría que trabajar con predeterminados y con modelos que solamente contemplan los costos variables es como algo más extraordinario, digamos. ¿Por qué? Porque los contadores trabajamos con datos históricos y regidos por resoluciones técnicas que nos dicen que tenemos que aplicar modelos completos, desde la ley impositiva hasta las leyes contables, y tomarlos a determinado valor. En cambio, el licenciado, ustedes van a trabajar en evaluación de proyectos, en hacer proyectos, entonces van a predeterminar permanentemente. Van a trabajar con datos históricos porque van a hacer estas variaciones que dice Gustavo, entonces van a tomar decisiones, pero fundamentalmente van a tener que normalizar, van a tener que proyectar todos los costos. Entonces, por eso nosotros insistimos en esto y vamos a trabajar fundamentalmente sobre todo lo que es predeterminación y modelos variables, porque son la herramienta que van a utilizar ustedes en la profesión. Exactamente. Bueno, con respecto a teoría del costo, capacidad, también les dejé, a veces para terminar de redondear el tema de la capacidad y de los niveles de actividad, está bueno el enfoque por el absurdo, digamos, desde el lado de la ociosidad, con C, como dice Gladys, que también les dejamos un trabajo escrito por Osorio que está muy clarito en un ejemplo muy sencillo de cómo tomar esa ociosidad, cómo siempre queda
como resultado negativo, qué pasa con los costos, con los estructurales y qué pasa con los fijos operativos, cómo distribuir esa carga fija. Es muy clarificante el ejemplo y espero que les sirva, pero digo, estas clases me gustaría que las aprovechemos para, digamos, si es que han leído, y volvemos a insistir, si ustedes necesitan que en vez de subirle los videos, estas clases las demos como clase normal, o sea, reemplazando la presencial, lo hacemos, no hay ningún problema, pero pensamos que pueden apalancarse una vez por semana sacándose dudas, y es una forma también de ir presionados ustedes con la lectura, o sea, ir avanzando con la lectura en el momento A ver, que puedan y apalancarse con con, nosotros una vez a la semana. con respecto a la ociosidad y al uso de la capacidad, es fundamental empezar a distinguir de esos costos fijos que mencionaba Gustavo, algunos que se comportan de una manera y otros que tienen otro comportamiento, a pesar de ser fijos. Y hablo de los estructurales y hablo de los operativos. ¿Por qué? Porque cuando tengan que tomar decisiones, y es lo que nos está pasando ahora en este momento, en que el empresario se ve ahogado para cubrir los costos fijos. ¿Por qué? Porque con toda su actividad tiene que cubrir todos sus costos. Los variables, si no tiene actividad, no los va a tener, en principio, salvo que tenga un stock, pero el fijo lo va a tener que bancar sí o sí, el alquiler, los sueldos, las cargas sociales y demás. Y algunos son más manejables que otros. Entonces, los operativos son más manejables que los estructurales. Entonces, dice, se tienen que achicar los costos fijos. Pero no puedo salir a vender la camioneta, en principio, porque es una desinversión. Porque yo cuando pase esta cresta, no sé cuándo va a ser, yo voy a volver a necesitar de la camioneta. Entonces, ¿qué costos puedo tocar en un primer momento? Los operativos. Entonces, yo les digo, a ustedes la factura de la usina de electricidad les llegó abultada. ¿Qué hacen? Le golpean la puerta en la usina para que les bajen el precio, o consumen menos. Yo le rompo todo. Bueno, yo también, pero lo que quiero decir que si soy yo quien por el componente físico disminuyo el monto, y eso es un costo fijo operativo. ¿Estamos de acuerdo? O, como dicen ahí, saco las horas extras. Exacto. Bueno, es importante definir cuál es operativo y cuál es fijo, sobre todo en momentos como este, donde los costos fijos asfixian a los empresarios. Es un tema, este tema de la capacidad es algo que a mí me tiene desvelado. Estamos escribiendo algo con Gladys para un congreso, y hay muchas acciones, hay acciones del empresario que se hacen sobre la demanda, o sea, sobre el cliente, y otras acciones que se hacen sobre los servicios que presta el cliente o sobre el producto que está vendiendo. Una de esas sí es trabajar sobre el personal, digamos, sacar horas extras o contratar personal temporario o compartir personal. Bueno, hay miles de acciones que se están tomando, y otras racionalizar, como dice Gladys, el uso de algunos de estos factores. Ahora, hay costos de capacidad, costos estructurales fijos, que yo me pregunto cómo las van a achicar las empresas, digamos. El empresario que está alquilando un local y que por pandemia o por protocolo su capacidad está al 50% de capacidad de venta, ¿cómo hace para recuperar esa parte que no la puede poner en juego? Porque ni por los tiempos, porque puede trabajar de 8 a 18 a partir de mañana, y de lunes a viernes, los sábados no puede abrir, que puede entrar en ese local donde presta servicio, pueden entrar 10 personas y no 30 como era antes. Bueno, miles de restricciones y de condicionantes específicos. Es una gran pregunta. ¿La capacidad de protocolo es una nueva capacidad, o la capacidad
que tenía ese empresario sigue siendo la misma. Como que hay algunos autores que dicen, no, la capacidad es algo potencial, es algo que en algún momento puede llegar a utilizar ese empresario. Mientras estemos en protocolo, no. Sí, pero estos chicos creo que no habían nacido cuando tuvimos esa crisis tan grande donde la gente empezó a vender todos los equipos, las máquinas y demás, o Yo era vendía chico, yo era vos chico, no existías, no yo era eras mi chico. espermatozoide. Cuando yo me acuerdo que las máquinas al estar paradas lo que hicieron fueron desarmarlas y lo Claro, vendían como repuestos a Brasil, que era quien nos procesaba los choclos, quien nos procesaba las arvejas, etcétera. Cuando se reactivó y tuvieron que reponer el equipamiento, no lo pudieron hacer. Entonces, eh, quizás era más fácil hacer un mantenimiento de máquinas para poder reactivarlas que tener que volver a comprar todas las máquinas nuevas. Por eso que la decisión que uno tiene para achicar costos no es lo mismo un fijo estructural que un fijo operativo y obviamente que un variable. exacto. Eso Eso lo es lo tienen, que eso está muy ustedes clarito. como licenciados tienen que manejarlo porque es las decisiones que van a tener que tomar a diario. Quiero responderle a Florencia, que escribió algo sobre el modelo costeo normalizado. Exacto. Hablamos de costos proyectados, de presupuestados. El hecho de normalizar quiere decir que antes, ex ante o a priori del proceso productivo, este empresario pauta, define, pone una norma de cuáles son esos factores y las cantidades aceptables que van a ir al objetivo, al bien o al servicio que van a prestar. ¿Sí? Es verdad, estamos proyectando. Eso Por es muy... ejemplo, por ejemplo, si yo tengo que normalizar los componentes para hacer una torta, ¿sí? Entonces digo, 200 de leche, 3 huevos y una caja exquisita. Eso sería más 50 minutos de horno, más el tiempo que yo llevo para la batida y dependerá de qué tengo para batirlo, si lleva energía eléctrica o no, y la depreciación de las mesas que yo utilicé y de los moldes que yo utilicé para hacer la torta. Ahora, resulta que eh, la leche en vez de ponerle 200 le puse 300 y le puse un huevo más y le puse menos de los componentes porque se me cayó la caja de exquisita. Eso es lo real. Entonces cuando yo dije que normalmente yo tengo que utilizar eso, significa que en las condiciones que yo, con la habilidad que puedo tener para hacer la torta, con las condiciones en que está mi horno, con las condiciones que yo tengo para batir y demás, digo que voy a necesitar ese tiempo para hacer la torta. Les digo la torta como puede ser lo que quieran, el servicio que quieran o el producto que quieran. ¿Les queda claro? ¿Tienen hambre? ¿Quieren comer torta? Qué lindo. Pero no, esa que se te cayó, no. No, esa no. Eh, claro, exactamente. Pero a eso, siempre a lo normal, eh, Florencia, siempre a lo normal, a lo que proyectaste, como decís vos, a lo pautado, a eso que determinamos ex ante, siempre hay que enfrentarle realmente a la torta que se le cayó a Gladys, a la leche Bueno, de más, al huevo de más, etcétera, etcétera. pero en ese normalizado, que no es un masomenómetro, o sea, la ley de los 5 dedos silante con un ojo cerrado, sino que nosotros lo tenemos que hacer de una manera que técnicamente correcta, ¿sí? No digo con un científico, porque ese sería un estándar al 100% de eficiencia, pero técnicamente correcta, nosotros tendríamos que pensar ahí eh, que la leche se puede evaporar, que la masa también va a tener una pérdida bueno, esas pérdidas que son normales, en los tiempos de pérdida normal y en los componentes normales, también va a formar parte de ese costo predeterminado que ustedes están haciendo. Lo llamamos merma, Claro. ¿sí? Porque
se transforman las condiciones organolépticas de esos factores materiales. ¿Escuchaste, Gladys? Organolépticas. Sí, sí. Se transforman, se evaporan, se fusionan, se solidifican, todo lo que nos pasa Es decir, químicamente. no estoy pensando en el prospecto de un medicamento que tiene tantos gramos, tantos miligramos, tantos centímetros de tal componente, que eso ya es científico y eso deja de ser algo normalizado, eso es algo estandarizado, ¿sí? Bueno, pero todo esto lo vamos a ver cuando veamos los factores productivos, cuando... No, era más que nada para que les quede claro que era normalizar, porque nosotros por ahí lo hablamos como que nosotros lo superentendemos y ellos, por lo visto, les faltaba una vuelta de rosca. Bien. ¿Queda alguna otra duda, chicos? ¿Cómo fueron avanzando? ¿Se sienten cómodos con la materia? ¿Vienen bien? ¿Lo están entendiendo? Porque si es así, me gustaría que analicen el ejemplito práctico de modelos que le dejé. Y si lo entendieron bien, les vamos a subir un pequeño simulador, un Excel, un ejercicio, con otros datos, como para que vayan viendo, porque lo que les dejé yo era un video con una imagen con números fijos. Les vamos a subir un Excel para que ustedes puedan ir jugando ahí dentro e ir entendiendo mejor la fórmula. Pero siempre que hayan entendido, o siempre que hayan podido mirar el video y leer un poco. Porque modelo está Vos le habías... perdóname, modelo sí, está dentro de los resúmenes que dejaste de Enrique. exacto, porque es cuando combinamos la necesariedad, cual y cuantitativa, que es la última filmina que yo les dejé en el video. Les dejé la pelota picando diciéndole que iba a venir un video posterior de modelos. Vos les habías dejado, Gustavo, material de clasificación. Y le dejé material de clasificación. Bueno, No cuando dejé video. no, Bueno, esto lo porque consulté contigo, pero... por ahí no era necesario, porque, a ver, la necesariedad cualitativa, acuérdense que era ver las cualidades o condiciones que tenía un factor respecto de, por ejemplo, el volumen, que decíamos que podían ser tanto variables como fijos, habiendo también costos mixtos, que se pueden separar la porción variable de la porción fija. Pero también hay otras formas de clasificar. Yo puedo clasificar por el color de pelo, por las alturas, por el tamaño, por los hobbies que tienen, y algunas clasificaciones puedo juntarlas y otras no. Es imposible compatibilizar las clasificaciones. Entonces, respecto a las clasificaciones, sería importante que ustedes establezcan que si ustedes van a ver cuán variable o cuánto varía un factor ante cambios en el volumen de producción, están hablando de costos variables, costos fijos o costos mixtos. Ahora, si ustedes están tratando de clasificar a un costo respecto a cómo pueden llegar a asignarlo a una unidad de costo, por ejemplo, el huevo a mi torta o la leche a mi torta, yo les diría que ahí hablo de costos con una relación de vínculo directo con la unidad de costo o indirecto, por ejemplo, las calorías que consumo en el horno para hacer mi torta o la electricidad que utilizo para poder hacer mi torta. Entonces lo que estoy haciendo ahí es... Sí, alguien está hablando. ¿No? No. Ah. Entonces, lo importante ahí es que ustedes clasifican por asignación, como llamamos nosotros, en directos o indirectos, o por variabilidad en variables y fijas. Ahora bien, si un costo es de producción, cuando yo a un factor productivo lo transformo en un bien, ¿sí? En esta lapicera, yo lo que puedo decir es que para producir esto necesité de factores que yo puedo denominar materia prima o otros costos que permiten que esta materia prima se convierta en algo, que son los costos de conversión. Si yo para hacer esto utilicé, lo hice manualmente porque me puse a tallarlo y hacerlo, el tiempo que yo demoré para hacer esto se llama mano de obra.
Entonces tengo materia prima, mano de obra y otros costos necesarios para fabricar esta lapicera. Si esto me lo hizo una máquina, yo tengo la materia prima, que es el plástico, y todo el resto lo llamo costos de conversión. Ahí te dejo Exactamente. Entonces, lo que es importante acá es que ustedes digan, bueno, a ver, primero identifico, ¿es un costo que necesito para producirlo? ¿Es un costo que necesito para comercializarlo? ¿Es un costo que lo tengo en la administración? ¿O es un costo que lo tengo por una necesidad de financiamiento? Por ejemplo, el interés de los proveedores. Entonces, en el momento en que yo digo si es un costo de producción, ahí me pongo a pensar, ¿es una materia prima o no? ¿O es un costo que necesito para transformar la materia prima en algo? Entonces, las clasificaciones dependerán del objetivo al cual yo estoy apuntando. Lo importante es que ustedes sepan que si clasifican cuando un costo lo puedo identificar de manera clara, evidente e inequívoca con el objeto de costo, digo que el costo es directo. Si no puedo hacerlo de manera clara, evidente e inequívoca con esa unidad de costo, yo digo que es indirecto y buscaré alguna forma de asignarle ese costo a ese resultado. Exacto. Entonces, las clasificaciones hay que mirarlas de esta manera. Para el uso que yo le tengo que dar esa información. ¿Cuál es la mejor clasificación que necesito? ¿O cuál es la clasificación que yo considero que es adecuada para la decisión que tengo que tomar? Por eso Gustavo también hablaba de relatividad. El costo es relativo en base también al resultado que yo estoy esperando. Algo que... ¿sí? Cuando yo hablo de... Esta pequeña filminita que es... Pero es a los efectos del punteo de las cosas, ¿no? Claro. No está nada desarrollado, pero... Esa que están viendo ahora, por ejemplo, de costo erogable o no erogable, es cuando nosotros trabajamos con el costo que yo tengo que pagar, el sueldo, el alquiler, la materia prima, y los costos que no tengo que pagar, que los pagué en algún momento, como por ejemplo es la depreciación de los bienes de uso, que en algunos casos los tomaremos, en otro caso los podemos dejar, de acuerdo a los análisis y a la herramienta que vayamos a utilizar en la toma de decisiones. Exacto. No consumen fondos. No. Ustedes consumieron fondos en algún momento, pero por una cuestión contable, nosotros los vamos devengando a lo largo del tiempo. Acá lo importante es que ustedes van a tener en la guía de trabajos prácticos una serie de prácticos referidos a clasificación. Por eso hacemos esta referencia. Entonces, si yo identifico ese costo como un costo de producción, puedo decir, ¿es materia prima o es costo de conversión? Si a ese costo yo lo identifico como un costo de comercialización, no voy a buscarlo por naturaleza, materia prima y costo de conversión, porque solamente en la naturaleza la vamos a ver en los costos de producción. ¿Queda claro? Y bueno, los inmediatos y los diferidos también, un poco habías avanzado el otro día con las acciones, ¿te acordás que sí, alguien? Sí. Fede creo que fue. Los costos inmediatos son los que, si lo leyeron bien a Osorio, ahí los marca. Esos costos inmediatos son los que se consumen enteros de una vez, que son los variables. Esos, los materiales, por ejemplo, la harina. Y los de costo diferido era el molde para la torta, que lo vamos a ir consumiendo, o la máquina. Se van a ir consumiendo en forma diferida a través de esa porción de depreciación que estamos usando, ¿sí? Que generalmente son los fijos. Directos o indirectos, lo que les acaba de decir Gladys, relación evidente, clara e inequívoca con el objeto, e indirectos, bueno, aquellos que hay que inventar, como dice Cartier, la forma en la que le vamos a asignar esos factores a través de relaciones funcionales al objeto o servicio. Cuando ustedes tienen que gestionar costos, es muy importante que los clasifiquen, sobre todo por funciones, porque cuando ustedes tienen que tomar la decisión que muchas veces los empresarios dicen no lo comercializamos más nosotros, sino que lo tercerizamos, o el delivery, cuando lo tercerizan,
ustedes tienen que tener bien identificados qué costos están afectando a esa actividad y qué costos están afectando a otra, porque después les vamos a enseñar herramientas que les permiten ver si una actividad subvenciona a otra. Entonces, ¿es conveniente tenerla? ¿No es conveniente tenerla? ¿Estratégicamente la tengo que tener o no? Pero la clasificación es importante para poder separar la paja del trigo. Exacto. Bueno, y después la clasificación más saliente siempre es con la vinculación al nivel de actividad, ¿no? ¿Qué grado de sensibilidad tienen algunos factores con respecto a las variaciones en los niveles de actividad? Hay algunos que no, que son insensibles, así de corazón puros, en determinado rango productivo. Ahí no va. Por ahí van a encontrar una lectura, no ahora, no, parece que no, que en estas no. Las lecturas que vienen van a encontrar no la palabra variable, sino proporcional. Desde ya le queremos hacer una aclaración. No todo costo variable es proporcional, no necesariamente es proporcional. ¿Qué es proporcional? Una torta 1 kilo, 2 tortas 2 kilos, 3 tortas 3 kilos. Yo puedo ser que a la tercera torta no necesite 3 kilos, necesite 2 kilos 500, porque he adquirido una habilidad tal que yo con mayor producción logro menor consumo porque tengo menos desperdicio, porque tengo menos merma o por lo que fuera. Entonces puede ser que varíen en forma descendiente, que varíen en forma ascendiente, puede ser que varíen, que haya una variación proporcional. Entonces había un autor que para nosotros es, en realidad es el alma mater del costeo variable, que es Amaro Jardín, Sí. Que dice que el costo habla de costos proporcionales Y como sinónimo. vos sabés Y que en me un parece congreso hizo una fe de ratas diciendo, estoy equivocado, en realidad, qué error cometí en hablar como sinónimo variable de proporcional, porque no necesariamente es así. sí. Se lo marcamos nosotros en Tucumán fue. Se lo Claro. marcamos nosotros en el Congreso y nos dijo que ya había mandado la fe de ratas al libro. De hecho, me parece que el resumen que subimos, que vos me diste, Gladys, que es que te dio Manolo, que es el primer libro, en Y está ese como proporcional. proporcional. Y en el nuevo, en el marroncito, que me Lo puso parece, como fe de rata. sí, que me parece que es lo que me mandó la chica de la fotocopiadora, pero no lo encuentro. Ya lo puso No, como... aclarárselo que cuando lean proporcionales, en un momento, en un determinado momento, porque se da, lo han tomado como que todo variable era proporcional. Y no es así, no todo variable es proporcional. Ustedes, los licenciados en economía, lo saben bien clarito, que no todo es proporcional, que puede ser de acuerdo al volumen creciente o decreciente. Tal cual. Varió más que proporcional, menos que proporcional o Claro. proporcional. Varió la producción un 20% más, los costos subieron un 20% más, esos variables, a veces sí, a veces no, más, menos, igual. Los fijos no, dentro de determinado rango. Se puso un nuevo turno de producción, bueno, hay un rango nuevo, ya hay que traer a otro supervisor, otro sereno, lo que fuese. Lo que les voy a subir es un pequeño videito donde les explico algunas técnicas para poder separar un costo en la porción fija de la porción variable, porque van a encontrar que muchos costos son fijos. Entonces hay muchos métodos para separarlo y es bueno que los tengan. Otra cosa que hay, bueno, ahí lo explica un poco Jardín en ese apunte que les dejamos, que algunos hablan de vinculación, o sea, el grado de direccionalidad que tienen con el objeto de costo, en directos e indirectos, como ya le dijimos, y después, de acuerdo a la vinculación con el nivel de actividad, en fijos y variables. Y algunos dicen que esta combinación, esta clasificación combinada no existe, ¿sí? Para nosotros sí, los fijos y los variables pueden ser directos o indirectos, ¿sí? Y les digo, ¿para quién no existe? Para los ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos, el directo y variable es lo único que existe. No pueden existir variables indirectas. Para ellos son todos directos. Es sinónimo. Directo y variable es sinónimo. Para nosotros no. Claro. De ahí sale el margen bruto. Claro. Bien. Bueno, digo,
esto para algunos, ¿ves? Los fijos directos tampoco existen Por para vos. ejemplo, variable indirecto. Si yo pongo horas extras a algo, porque el sueldo es fijo, pero pongo hora extra, que varía de acuerdo a la cantidad de horas que hace, pero esa persona atiende tecnológicamente la fábrica, porque él es el que toca los botones, yo no se lo puedo asignar directamente a la silla, a la mesa o a lo que esté fabricando, es indirecto al producto, pero es variable. ¿Me explico? ¿Me explico? Contesten. Sí, sí. Bueno, no, esto se lo vamos a dejar subido también, pero a manera de agenda repaso, no son filminas. No, pero es bueno que para la próxima, si vieron la agenda repaso, eh, nos hagan todas las consultas que crean conveniente. Sí, Porque es importante clasificación. es más que nada como una ayuda a memoria para ir a la Exacto. lectura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dejo de compartirla entonces. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Muchaches, pibis. ¿Está todo liso? En el caso de las tortas, a ver. Un fijo indirecto por dentro sería la balanza para pesar las tortas. ¿Qué tipo de... ¿Es inmediato o diferido lo que estás planteando, Paula? Respecto No al sabe. resultado que tenés, que es la torta. La balanza para pesarla. ¿La consumís en la primera torta? Paula. Hello. Y te pongo otra. En la balanza que pesás, la torta final, la harina, el Se va azúcar. desgastando. Claro. Entonces, si estás pesando varios componentes, ojo, eso, se va desgastando, listo. Ahí está contestando. Se va depreciando, amortizando, como ustedes quieran, es de uso diferido. Y Ahora, sí, si es un... solamente la balanza la utilizan para el momento en que terminó la torta y digo, la peso el producto final, se lo asigno en forma directa a la torta, a la cantidad de tortas que tengo. Ahora, si lo utilizo para varios componentes y para varias cosas que hago en mi casa, no sé si se la puedo asignar todo a la torta. Por eso digo, depende la relatividad en el uso que le den a las cosas. ¿Me explico? Porque puedo hacer torta y puedo hacer pizzas y puedo hacer otra cosa y a todo lo peso. Entonces, ¿cuánto le asigno a cada línea de producto que tengo? Exacto. Eso en cuanto a la Por dirección. eso es que es importante, a ver, no sé qué te parece a vos, Gusi, y del caso de las tortas de Laura, se animan a hacer un mapeo del proceso de un producto. Sí, no está en la guía el En criollo, el caso sí, el de las tortas, el de las empanadas. nada. Y ahí ya podrían hacerlo porque ya conocen capacidad, nivel de actividad y tendrán que hacer el mapeo y empezar a hacer la asignación. Después hacemos el caso del body para poder aplicarlo al caso final. Perfecto. Me parece genial. Con modelos, entonces, ¿estamos bien? Para que les subamos el Excel y para que... Bien, está todo bien.
Bien. Bueno, genial, Gladys. Vamos mejor de lo pensado. Ay, sí, qué Eh, tranquilidad, un problema menos. sí. Y digo, vamos a dejarle entonces ese de modelos como para que practiquen y se metan en las fórmulas. Eh, y con la guía de trabajos prácticos encaren el criollo, se llama. Es una fábrica de empanadas y que tiene Para lo algún cual, espacio. para lo cual utilicen esa, uno de los videos que yo les puse un esquema que hay un ojo grande que dice qué es lo que tienen que mirar. Entonces, primero mapéenlo, hagan todo el esquema para poder identificar los vínculos y para poder identificar qué necesitan en cada una de esas etapas para después decir, en base a este nivel de actividad que vamos a hacer, cuánto vamos a necesitar en cada una de esas etapas. Y ahí van a Y después identificar. cuando terminen, inclusive pueden decirnos, esto es un costo de producción, esto es un costo de comercialización, esto es un costo administrativo, ¿sí? Esto es variable, esto es fijo. Y ahí van a poder determinar lo que son las unidades de obra, o sea, la salida Claro. de cada etapa que va a ser insumo de la etapa siguiente. Las acciones famosas, acciones, etapas. Es como que cada acción es una empresa en sí misma, que Exacto. fabrica algo, ¿sí? Y a Para, veces, claro, a veces esa unidad de obra que puede ser insumo de la actividad siguiente tiene inserción en el mercado, o sea, la podemos vender. la tapita de empanada, que la puedo vender como tapita de empanada, o que sigue en el proceso para hacer la empanada. Exactamente. O puedo vender el relleno congelado para, como otro nivel de actividad. ¿Van entendiendo? Bien. Por ahora, ¿qué será por ahora? Disculpen que tuve que abandonar. No, dicen que por ahora sí, ¿qué será el por ahora? En el video se entiende. Por ahora sí. Bueno, capaz que mañana ya no. Ya mañana. Mañana Muchachos, también semáforo rojo, no vamos a mañana entender nada. rojo. Mañana semáforo rojo. Por favor, cuídense, no hagan lío, no salgan. Cuídense mucho y cuídennos. A nosotros Sí, somos de sí. riesgo. A Fanelli sí, puedes mandarlo por mail, pero en realidad no es el que el que le pedimos para el 16, ¿no? Es No, el 16 es la yerba mate. la yerba mate. Que en la yerba mate lo que van a hacer es, ahora que ya más o menos han Claro. visto todo esto, decir, bueno, a ver, ¿puedo ser capaz de dibujar el proceso? Claro. ¿Qué elementos me faltarían a mí si tengo que hacer el costo? ¿Qué le tendría que preguntar al empresario yo? Sí, ¿puedo identificar acá cuánto es la capacidad, el nivel de actividad? No, ¿cómo, qué le preguntaría? El de la yerba mate lo pueden hacer de la mano del criollo. Nada más Porque que un mate con una empanada. puede ser. Puede ser, como en el norte. No, digo por el tema del mapeo. Nada más que la yerba mate están mirando un video y de ese video sacan cuáles son los procesos y en el criollo se los estamos dando. Pero básicamente hacer lo mismo. Con números el criollo y la yerba mate no. O tienen para divertirse. ¿Sí? Lo del gordo Fanelli, si lo tienen hecho, lo envían. Eh, Eh, esto no tiene nota, pero siempre suma. ¿Sí? Gusi, tal como les dijimos el primer día, es fundamental hacer práctica. Es bajar todo lo que ustedes fueron viendo, los prácticos, todo. Y si se equivocan, no importa. En las clases de consulta o lo que fuera, nos consultan y todos nos equivocamos. Pero importante que bajen la teoría a la práctica. Costos no es teórico, costos es Fe- práctico. Fede, fíjate si no está el video de la yerba mate, está en las pautas de. En la primera, A ver, para que la cuando busque. les pusimos un plan de contingencia, cómo nos íbamos a No. manejar, eh, eh, donde le está damos la en bienvenida. cómo será el desarrollo de la asignatura. Claro. A ver, ahí por ahí abajo están. Sí, hay 4 videos de YouTube.
y abajo está las consignas del de la yerba mate, y fíjate que está el link. Exacto. Mirá, te lo muestro para que vea que no te miento, Fede. Sí, sí, ahí lo abrí y lo vi. Ah, lo viste. Pensé que iba a estar pegado en la página. Inclusive, si entras por YouTube vas a encontrar un montón de yerba mate. Hay algunos que todavía especifican más los pasos, así que cualquiera que Sí, ustedes puedan utilizar será claro. bienvenido. Claro, aunque no sea yerba mate, cualquier otro proceso Cualquiera, interesante que pero hay vean. un montón de yerba mate, porque hay algunos institucionales hechos por las empresas que te lo simplifican mucho más los pasos. Entonces, para el mapeo quizás les va a resultar más fácil. Bueno, perfectísimo. Bueno, señores, seguimos con la misma temática. ¿Les parece bien? ¿Van bien? ¿Están conformes? ¿Están contentos? ¿Van entendiendo? A mí a veces me da un poco de temor que se estén perdiendo cosas eh, no sé, por timidez y que algunos vayan bien y otros se estén quedando. Nos gustaría saberlo y no nos gustaría llegar a la fecha de las evaluaciones, que lamentablemente tenemos que evaluar para medir cómo fue el aprendizaje y que estén pedaleando en el aire. Queremos ir acompañándolos, ¿sí? Pero bueno, nosotros planteamos esta forma, pero hay otras. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. ¿Seguimos así? Sí, sí, por ahora. Sí, por mi parte. Sí, está buena. Bueno, vamos así. Entonces, en principio nos estamos viendo semáforo rojo mediante. El miércoles sería 9:07, ¿cuánto da la ahí? ¿16 todavía? 16. Bueno, el miércoles próximo nos estamos viendo a las 3 de la tarde por este canal. 9, 10, 11. Quiere decir que el viernes les ponemos la Ah, dirección, nos mandan los regalitos del Día del Maestro, por favor, che, perdón, el miércoles que viene tendrían que estar entregando la el actividad. trabajo, sí. O sea, podemos sacar dudas ahí, si es que les quedaron dudas, charlamos y Sí, nos y lo lo que mandan. podemos hacer, si tienen dudas y eso, les abrimos un poco el horario y les dejamos hasta el 17 al mediodía para que lo puedan resolver. Es un Bueno, trabajo, entonces la tarea la vamos a subir como tarea el mismo 16, ¿te parece? ya está subida. No, no está como tarea. Ah, no está como subida. Se la ponemos para, si quieren, hasta el 17, como el 16 vamos a tener la consulta, se la ponemos hasta el 17 Bueno, no para la que la pongamos puedan como resolver. tarea, no la pongamos como tarea, hagamos como quedó esto del Gordo Fanelli que la entregan. O la mandan por mail en equipo o la discutimos el mismo 16 en clase. Si no entregan todos, el semáforo rojo. Bien, entonces les queda para repasar todo teoría del costo, capacidad, ociosidad, clasificación, modelos teóricos, modelo práctico, segundo práctico adicional de modelos, el criollo y yerba mate. Tienen para laburar, ¿eh? ¿Sí? Así que pónganse las pilas, muchachos. Cualquier duda siempre estamos por mail a disposición. Y si tienen dudas que vemos que son eh, muchas, habilitamos una clase el viernes como nos corresponde, que son miércoles y viernes. Pero nosotros tenemos la posibilidad de poder habilitar otra clase más de consulta. Tal cual. Sí, no tengan duda en eso, ¿no? En eso, aunque sean 4, 5, 10, hacemos una charlita, no hay problema. ¿Sí? Cuenten con eso siempre. Bueno, gente, entonces nos despedimos hasta el Hasta el miércoles que viene. miércoles, si es que no necesitan antes del viernes. Algo. Y ojalá que cuídense todos, por favor. Y ojalá que no afecte a sus familias este bicho porquería.
Nos vemos entonces. Nos vemos, chicos. Saludos a todos. Gracias por venir. Y dejo de grabar. De grabar.